En el fútbol, los divos, los que llaman la atención, los que generan o los que buscan los reflectores, son los delanteros, probablemente porque son los que anotan los goles, los egoístas, los ególatras. Cristiano Ronaldo es el gran ejemplo. En el fútbol americano, cosa rara, no son los quarterbacks, son los receptores que finalmente quizás su calidad de acróbatas así los hace, las jugadas estas espectaculares. En el automovilismo no son los pilotos más completos del mundo que podrían ser los realistas, son los campeones de la Fórmula 1. Y en los deportes olímpicos y concretamente en el atletismo son los velocistas. Estos son los divos, son los que hacen lo que llamarían los americanos el show off. Estos que vivían en el Olimpo por default, a los que se les idolatraba desde la época de Jesse Owens a la fecha, hasta que apareció Ben Johnson y su dopaje en Seúl 88 y lo reventó todo. Ese fue el gran traidor, aparentemente. Pero yo no diría eso, yo iría más allá. Ese es el que abrió la caja de Pandora. Recordar que la persecución desafortunada, porque hay que hacerlo, dicen que se hace la ley, se hace la trampa, en el tema de sustancias prohibidas comenzó realmente en 1968 en México. Y de ahí ha venido progresando. Pero insisto, se hace la ley, se hace la trampa. Salen las sustancias prohibidas, salen los testigos que procuran borrarla por lo pronto en los restos. Pero al final de cuentas, esto sigue avanzando. No es casualidad, pues, que después de Ben Johnson, el mundo entero siempre dude de los velocistas, de aquellos los hombres más rápidos del planeta. Y le doy un dato, después de Ben Johnson, de 1999 a la fecha, porque así se ha dado, olvídese de medallas y títulos, 6 de los 8 atletas cronometrados más rápidos del planeta, es decir, nadie ha sido más rápido que estos 8, 6 han sido suspendidos por dopaje. De ahí que las palabras de Usain Bolt, justamente después de que uno de sus compañeros de equipo, Nesta Carter, haya sido encontrado con dopaje en 2008, y cuidado, falta revisar las muestras del 2012 y las de los mundiales del 2011, en donde también corrieron juntos. Usain Bolt devolvió la medalla y dijo, palabras más, palabras menos, pueden congelar mi sangre 50 años, no hay problema. Dentro de 50 años van a encontrar que estoy limpio. Y esto hace de Usain Bolt el gran salvador, sí, el gran salvador, que no Mesías, de estos velocistas, porque lo pueden haber probado 1, 2 y 3 y muchas veces. El gran campeón y dominador de la década viene a limpiar toda esa basura que hicieron, rehicieron, encontraron y reencontraron sus compañeros y colegas. Pero este tema del doping, este tema de las trampas, este tema de las sustancias prohibidas a las que se administran y se dosifican de tal manera en que se busque y se procure que en algún examen médico, en un examen antidoping no aparezca, porque hay sustancias llamadas testigos, estas que tratan de limpiar, por eso se guardan las muestras 4, 5 y hasta 12 años. Bueno, pues al final de cuentas también hubo un doping de Estado. No solamente entre hombres, sino también entre mujeres. Se habla que la República Democrática Alemana, la Alemania del Este, hay que recordar que hasta que cae el muro de Berlín, las dos Alemanias incluso competían entre sí. Era normal que un país con 16 millones de habitantes y con un problema económico bastante serio, justamente, ¿qué le puedo decir? En 1985, en la década de los 80s, cuando alcanza su nivel más alto, fuera el segundo lugar olímpico detrás de la Unión Soviética. Era normal que estuviera por encima de la Alemania occidental, entonces ya con una economía pujante y muy fuerte, que estuviera por encima de los Estados Unidos. Era normal. No podemos hablar de China porque China no era un jugador entonces. Los chinos aparecieron hasta principios de los 80, hasta el 84, cuando el boicot de los soviéticos respondiendo al desafortunado, triste y criminal boicot de Jimmy Carter a los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Ahí aparece China como no solo el gran salvador, sino los grandes héroes y los grandes amigos del olimpismo. Aparecen por primera vez en el 84, ojo. Pero me voy a la Alemania del Este. La fecha es agosto de 1985, en los campeonatos de Canberra.
Ahí Marita Koch, esta gran velocista de los 400 metros, impone una marca que es imposible de alcanzar, 47.60. Le doy un dato. Las 15 marcas, mejores marcas de los 400 metros, los 400 metros es donde compitió nuestra Ana Guevara, a quien le enviamos un abrazo. De las 15 marcas históricas de los 400 metros de todos los tiempos, 13 son de países de la Europa del Este de la década de los 80. ¿Quiénes son las otras dos? Bueno, las grandes, Marie-José Pérec y Cathy Freeman, ya del 2000 a la fecha. Y no están entre las 10 mejores marcas, ¿eh? Es la 13 y la 15, me parece. Este es un dato. Los 400 metros de Marita Koch fueron impresionantes. Cuando Marita Koch lo hace, bueno, pues salta y al final de cuentas salta de júbilo y la Alemania del Este recibida como una heroína, como lo que era en aquel momento. Insisto, no es que el doping haya sido la causa fundamental de su triunfo. Se necesitan muchas otras cosas, se necesita capacidad, es desarrollar más las facultades. Solamente que la Europa del Este, cuando se descubre todo este juego perverso, cuando se empieza a encontrar 10,000 atletas, 10,000, fueron tratados desde pequeños hasta la edad adulta con este tema de lo que hoy conocemos como el doping de Estado. Es decir, prácticamente en la época del dictador Honecker es fabricar atletas ganadores. ¿Por qué? Pues porque convenía a la política y convenía a la propaganda. Todo esto cayó a pedacitos, justamente cuando cae también el muro de Berlín. Pero el récord de Marita Koch todavía subsiste. Es de esos récords sobrehumanos, podríamos decirlo. Es de esos récords imposibles de conseguir. Y mire usted, Marie-José Pérec y Cathy Freeman, las dos dominadoras de la década, del principio de esta década en el atletismo de los 400 metros, lo han dicho una y otra vez. Solamente que a Marita Koch nadie le pudo comprobar el tema del doping de Estado. El doping de Estado ahí estaba. ¿Qué ocurre? Que a la caída del muro de Berlín, todas esas muestras, todos esos historiales se destruyen hasta donde se puede. Y de lo que se ha encontrado este tema perverso, insisto, de más de 10,000 archivos. Decía el dictador Erich Honecker, el que entonces gobernaba la Alemania del Este, hay rumores de que aquí se utiliza el doping. Y contestaba, no, aquí se utiliza el comunismo. ¿Qué tienen en común Barry Bonds, el gran pelotero de Grandes Ligas? Este hombre que, atentando contra la naturaleza y burlándose de todos nosotros, cuando tenía un físico respetable a los 28, 30 años de edad, nada que ver con su físico de los 40 y tantos años, que se infló como Hulk. ¿Qué tiene que ver Barry Bonds o qué tienen en común estos beisbolistas como José Canseco con Tim Montgomery, el velocista, o con su entonces esposa Marion Jones? Algo muy simple: el doping controlado, el doping científico, el doping de unos laboratorios que alcanzaron una gran popularidad, aunque en lo oscurito, allá por los finales de los 90s y hasta mediados de los 2000s. Laboratorios llamados Baco, allá en San Francisco, en California. El gurú de todo esto, Víctor Conte, que siempre presumió que podía controlar a los atletas con un método que tenía que ver con muchísimas sustancias, que los médicos lo conocerán muchísimo, que tenían que ver también con muchísimas formas, con muchísimas alternativas, utilizando lo que entonces se conocía como la técnica de la trampa y el regate como cuando usted va a quitarle algo a alguien. Aparentemente era muy simple. Un atleta comenzaba a ser dopado a principios de una semana, 2 o 3 sustancias, y después, cuando terminaba de hacerlo, saturaba su teléfono con mensajes y no los borraba. Es decir, cuando alguien de la Asociación Mundial Antidopaje los buscaba para hacerle un test, su teléfono estaba saturado. La otra opción, y entonces podría ser una segunda prueba. Y esa segunda prueba, le hablaban, él decía dónde estaba o localizable, llegaban a hacerle el examen y resulta que no se encontraba. Y entonces hacían lo que el gurú
lo que el gurú Víctor Conte decía, esto es como en el béisbol, este es el primer strike. El segundo strike se daba semanas después, cuando podían controlar o podían hacerle el segundo examen. Y ocurría algo parecido, o el teléfono o el lugar, o se sentía indispuesto, o tenía gripe inventada, o se la fabricaban. Y para cuando ya venía la posibilidad del examen, porque entonces venía el tercer strike, ahí sí se hacía el examen, justamente cuando había ingerido las sustancias que eran estas sustancias que como testigos trataban de inhibir el resultado en un examen antidoping. Eso ocurrió durante casi una década, hasta que vino la trampa más fuerte, que es la de tratar de medicar a muchísima gente, medicar con sustancias prohibidas. Y entonces a Víctor Conte lo agarraron, lo metieron a la cárcel, apareció Tim Montgomery, lo metieron a la cárcel, a su esposa Marion Jones le dijeron, aquí están las pruebas, aquí está tu trampa, o devuelves los oros, o devuelves y confiesas, o te va a ir peor. Resultado, además del divorcio de Tim Montgomery, la bancarrota, el desprestigio y a un lado Marion Jones. ¿Qué pasó con Barry Bonds? Lo cuidaron demasiado y hasta hoy, solamente tiene ese famoso asterisco de la duda. Pero Barry Bonds, 2 más 2, siempre son 4. Hace muy poco tiempo Nesta Carter, el jamaicano, miembro del 4%, encabezado por Usain Bolt, el grande, fue encontrado culpable de haber utilizado sustancias prohibidas, ya lo aceptó, en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y descalificado en el relevo del 4%. Esto, que podría parecer un bofetón entre los dientes a Usain Bolt, le fortalece. Nesta Carter es el atleta con el 6º mejor tiempo en toda la historia del deporte o del atletismo, olímpicos o no olímpicos. Insisto, 6 de los 8 velocistas mejor cronometrados en el planeta, de los más rápidos en la historia, han utilizado sustancias prohibidas y han sido declarados culpables. Por esto, que es lo más importante, me quedo con la frase de Usain Bolt después de este hecho fundamental. Pueden guardar hasta por 50 años las muestras de mi sangre, no le hace. De todos modos apareceré limpio. Y se fortalece aquella declaración que muchos de nosotros pensamos era excedida de soberbia, de ego, de protagonismo, previo a los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Al mundo le conviene, al deporte universal le conviene, pero sobre todo al olimpismo le conviene que yo gane esta medalla, decía Usain Bolt. Hoy eso se agranda, porque es Usain Bolt el que ha recuperado el prestigio de todo ese cochinero de los velocistas desde que Ben Johnson abrió esa caja de Pandora. Soy Alfredo Domínguez Muro. Hasta la próxima.